Voz de Élite, un podcast sobre logopedia y voz de Damián Osorio. La primera noche que yo salí por Canarias, pedí una cerveza con mi voz normal y nadie miró raro. Y para mí fue mágico, fue como cuando un pájaro nace, sale parte del cascarón y a veces hay que partir un cascarón, ¿no? Hay que partir el mundo anterior para que nazca un mundo nuevo, ¿no? Algo así, ¿no? Que existía una correlación directa, inmediata e intrínseca entre los ejercicios con los tubos y la transmutación de la voz. Claro, era algo brutal. Bueno, hoy traemos un tema curioso, un tema interesante, que es la masculinización de la voz y el habla, un entrenamiento vocal que está diseñado para cualquier tipo de perfil vocal, cualquier persona que tenga la necesidad de cambiar su tono vocal, de agravarlo. Y hoy pues vamos a escuchar, antes de empezar la entrevista, vamos a escuchar este audio. Me sale que estás esperando a que el anfitrión se dé el permiso. ¿Os imagináis que con entrenamiento vocal se puede agravar la voz con logopedia? Hoy tengo aquí una persona que lo ha conseguido, que ha sacado sobresaliente en esto. Y bueno, él es Daniel. Buenas. Estoy muy emocionado de tenerte aquí, Daniel, de verdad. Muchas gracias. Muy emocionado. Tenía muchas ganas de que llegara este momento. Yo también. Cuéntame, ¿cómo era tu voz antes de comenzar este proceso? ¿Qué te transmitía tu voz o cómo te relacionabas con ella, con tu voz? Bueno, mi voz, para definirla, era una voz muy aguda. Muy aguda, entonces, claro, era como la voz de un crío de 5, 6, 7, 8 años, en un cuerpo de 90 a 100 kilos, de 1,83 m, de una persona de 39 años. Claro, pues entonces había una falta de correspondencia entre lo auditivo y lo visual, ¿no? Eso, describiendo mi voz y mi relación, la relación con mi voz, puedo describirla como una relación tormentosa, llena de problemas y ¿por qué no tóxica? Yo creo que, mira, que el cerebro tiene mecanismos para naturalizar las cosas, ¿no? Yo cuando yo hablaba, ¿no?, con esas vocecitas, para mí era normal, incluso para mi círculo más íntimo. Para mí los problemas llegaban cuando me escuchaba en una nota de audio en WhatsApp, algo decía, o trataba de cantar, ¿no?, porque también soy músico. Y bueno, era algo... Pasaba mucha vergüenza, ¿no?, de llegar a un bar simplemente. Todo no es... Bueno, ya en ámbito universitario, tener que exponer en un máster o una movida de esta ya tremenda, ¿no? Yo en ningún momento pensaba que existía alguna solución que no pasase. Imagínate, yo me imaginaba en un quirófano abriéndome la garganta con implantes, imaginaba como ir a Turquía a ponerme pelo, yo qué sé, algo de esto. Imaginaba yo. Y bueno, luego en el instituto, hombre, pues claro, ya la gente con el tema del bullying, de parafraseo, te imito, una amalgama De caos, ¿no? De caos, ¿no? De decir, este tío. Y se agravó más cuando me apunté al conservatorio. Creo que yo hasta musicalmente me definió mucho el tono de mi voz, porque imagínate en el conservatorio todos los alumnos cantando de voz y yo que no entonaba, no entona. No es que no tuviese oído, sino que
que mi rango de notas del piano de la octava, pues no abarcaba la octava, abarcaba un cuarto de octava. Esos mismos problemas los seguía acarreando cuando durante mi formación en la Universidad de Málaga, en el diplomado yo soy diplomado en maestro de educación musical, ¿no? Las pruebas de formación, en especial las pruebas de formación vocal, me costaban un trabajo increíble. Yo era la persona que peor cantaba de 300 alumnos. ¿Sí? Y luego y las prácticas en el colegio, imagínate, tú eres el profesor y tienes la voz más aguda que los niños. Imagínate el respeto que te pilla. ¿Qué es lo que te lleva a este entrenamiento vocal logopedia, ¿no? Pues ¿A qué te lleva? ¿Qué pasa para que tú digas, bueno, voy a entrenar mi voz para cambiarla? Si conocía el entrenamiento, si no lo conocía. Yo ya era un tema que no me lo planteaba. Que mi voz puede cambiar porque me imaginaba que algo con esa simplicidad como tú lo hiciste no pasaba por mi cabeza. Yo me imaginaba un tío con un bisturí haciéndome una imprenta. Total, que yo era algo que entre cantidad de problemas había metido en un cajón mental. Pero un día, coincidencia de la vida, estoy por una de estas noches tan bonitas de verano, ¿no? Que estaban en una terraza, no estaba actuando, pasó un amigo con una guitarra, oye, ¿puedo tocar algo? Y estaba tocando un poquito la guitarra, esa noche que sé que está todo el mundo feliz, con sonrisa tocando. Y llega un tío que eras tú y dice, oye, que bien toca la guitarra, ¿no? Tal cual, y te saludo. Y bueno, pues... Saltó la alarma. Claro, y ya soltó la patata caliente, ¿no? Oye, te puedo cambiar la voz me dijiste en un par de sesiones, pero creo que fueron 5, ¿eh? Y ya tú ya te introduciste, tú ya lo tendrías preparado porque, a ver, es complicado de encontrar de alguien con decirle, oye tío, vaya voz que tienes este. Claro, a mí me saltó la alarma. Yo me acuerdo, Dani, yo me acuerdo, como tú dices, ¿no? En la terraza del bar, sentado con unos amigos, tal, y escucharte tocar, verte tocar. Yo como músico digo, hostia, ¿cómo toca este tío? ¿No? Me llama mucho la atención porque digo, no vea cómo toca este tío, cómo le pega el flamenco. Digo, tío, qué barbaridad, ¿no? Luego te escuché hablar y digo, wow. Digo, claro, yo mi duda al principio era, esto es algo que su voz que tiene, la tiene integrada, como tú has dicho, ¿no? Lo de muy bueno, ¿no? El cajón de los desastres, ¿no? Que la tengo ahí, no, no tienen la idea, ¿no? Porque supongo que tú no conocías que esto se podía cambiar ni nada, ¿no? Claro, pero yo ya como mecanismo de defensa lo tenía en un cajón, pero no quiero decir ni mucho menos que eso no estuviese haciendo daño. Es como si tienes un ordenador con un virus abierto que no Sí, sí. te está bloqueando el sistema, ¿no? Y claro, pues tú llegas en ese momento, pues como me generaste una ilusión, ¿no? Porque no estaba pensando en que esa noche iba a cambiar iba a ser el principio de ese proceso, ¿no? Me lo dijiste con una seguridad, no te conocía, yo puedo pensar, Está loco. este tío es un vende humo, esto es el calor que hace mucho calor y aquí la gente está haciendo aquí la olla o algo. Pero luego, claro, cada persona pues, tiene una huella digital, una referencia. Damián es un fenómeno, Damián literalmente a mí le ha cambiado la voz a media Málaga, tal, o sea, como somos que exagerado. No, yo me acuerdo de decir, tío, apunta mi número, Claro, llámame, que creo que te puedo ayudar. claro, y él realmente, yo sé la de clientes que tiene lista de espera, que tiene la gente siempre súper apretada con cositas. No, pero Y él conmigo mostró un interés, pero ya no era algo sí, profesional, pero humano. conectamos también mucho esa decir, noche, tío. Conectamos mucho. claro, decir, oye, a este tío puedo ayudarle, ¿no sabes? Y ya me explicaste el proceso, lo del tema Sí, de grabamiento, de los tubos de masterización, sí, de resonancia. de resonancia. Y bueno, y ya me acuerdo que yo es que encima estaba un poco estresado porque
he estado 2 años trabajando en Canarias en un hotel, tenía que hacer toda la mudanza, preparar todas las cosas, entonces tenía un poco la cabeza enfocada en el... Me acuerdo que quedamos, ya me llevé allí los Sí, tubos oye, está el material, vamos a y empezar ya así. creo que fue en diciembre cuando ya me lié, más que allí en Canarias y tal, pues ya que empezamos con el Empezamos. curso. ¿Y cómo fue o con qué sentimiento, ¿no? Pues con la primera sesión, ¿no? En plan, bueno, tú qué querías que te iba a encontrar, cómo fue tu primera toma de contacto, qué te encontraste o cómo sentiste esta primera Yo sesión. soy una persona que se me suelen, que se me suele dar mal muchas cosas. Y Algunas, muchas bien. unas pocas se me dan muy bien, pero... Y creí que iba a ser un proceso de ejercicio súper complicado, pero claro, yo creo que mm, o sea, desde el minuto uno vi que... Porque claro, al principio empezamos con las lecturas Sí, estas... vamos a evaluar tu voz, a Claro, ver qué pasa aquí, ¿no? nos veíamos por videoconferencia una vez a la semana, pero teníamos una retroalimentación, feedback casi diario, ¿no? Es importante bueno, que empezamos a trabajar en esta primera sesión, ¿no? Toma de contacto, ¿no? Con estos primeros nervios, a ver este tío qué va a hacer, cómo va a cambiar mi voz. Entonces, como, Eh, empezamos con un texto, te presenté el tubo de resonancia vocal, te presenté la U, buscamos, ¿te acuerdas que buscamos ese tono ideal o ese tono suelo en el que digo, ¿dónde? A ver, esta voz aguda, ¿a qué tono llega y dónde empezamos a trabajar? Porque al final sí, como el trabajamos con piano. sensaciones musculares. Claro, Importante, bueno, empezamos a trabajar estas sesiones, nos veíamos media horita a la semana, sí. empezamos a trabajar estos primeros ejercicios. Cuenta cómo fue esta primera semana con los primeros ejercicios hasta que te encuentras con estos primeros cambios en la voz. Esta transformación, ¿qué va pasando ahí? Hostia, ¿con qué te encuentras? Estos primeros cambios fueron claro, yo estaba en una isla muy pequeñita, en la isla de Gomera, ¿no? Pequeñita allí. Y bueno, pues claro, cuando tiene una menos gente, pues tira bueno más de sus amigos, de WhatsApp. Y yo empezaba a mandarle, después de la primera sesión, claro, porque al principio el tono era entre Darth Vader La búsqueda. y no sabía si era Sauron o quién era. Estábamos buscando, Daniel, estábamos buscando. Y claro, entonces, cuando yo mandaba, claro, hoy día con todo el tema de los filtros en Instagram y tal, pues muchos amigos pensaban que era Sí, que le habían metido un filtro a tu voz, ¿no? que le había Un metido efecto, un plugin, ¿eh? que le había metido un filtro o quedaba con una amiga para tomar un café y empezaba a hablarle así. Uy, tengo que irse asustada, en plan como y entonces, claro, pero eso era la primera sesión. Entonces ya me empezaba a grabar haciendo como... Fíjate, es curioso que mi tono de voz anterior se borró. Yo ya tengo amigos que saben imitarme mi voz de antes y yo no, que por vergüenza no me Qué guay imitaban en eso, ese ¿eh? Qué guay momento. eso, tío. Y yo me ponía a hacer un programa de radio, ¿no? A veces era el locutor y a la vez era doña Paquita, ¿no? Y tuve, no sé cómo no fundí el móvil, porque estaba todo el día haciendo vídeos Sí, y riéndome. Pero claro, era una voz muy, muy grave. Y luego me pasaba el factor psicológico de vergüenza. Además era complicado porque estuve casi 2 años viviendo en la habitación de un hotel. Entonces, claro, imagínate un hotel de lujo, estaba todo de guitarra, tenía muy poquita intimidad, pues, imagínate, pues, cámara, el personal del hotel, salía de la habitación. Yo de hacer mi ejercicio de mandar incluso WhatsApp con mi voz grave y de repente me salía otra con la voz aguda. Y claro, y eso me generó una frustración tremenda porque, el descontrol, ¿no? Al principio, ¿no? claro, tenía... Incluso decir, tío, voy a terminar bipolar porque parece que tengo dos personas, ¿no? Aquí dentro. Que yo creo que eso, claro, aquí lo que hay que ver es que es una búsqueda bonita, ¿no? Yo creo al principio, ¿no? Porque yo creo que empezamos a trabajar, había una voz aguda, anclada, que era
algo que tú además creías que no, que estaba ahí, con sus sentimientos, con su momento de malestar y tal, pero que no imaginaba que podía cambiar, ¿no? Y aparece Damián, que te propone un entrenamiento. Nos veíamos online, tengo que decirlo, el entrenamiento fue online. Nos vimos una vez al principio para el tema del material, explicarte un poquito, ya después de esa noche de bar, de conocernos. Justamente. Y claro, ¿cómo es? Claro, va saliendo ese clic, ¿no? En plan, yo hay algo muy bonito que me gusta de esto, es cuando aparecen Las dudas. las dudas que forman parte del camino, ¿no? Y esos primeros clics de, está saliendo otra voz, está saliendo otra voz. Eh, como tú has dicho, ¿no? Oscilar entre que parece que tienes dos voces, ¿no? Y vas como... Porque para mí es muy bonito el primer clic y ya forma parte de que va a Claro, salir la cosita bien, ¿no? y sí hablando de esas dudas que salen, ¿no? De tipo, oye, ¿perderé los rasgos nucleares fundamentales de mi personalidad al transicionar la voz? ¿Perderé mi buen ser gracioso? ¿Qué Porque está pasando? perderé esa gracia, esa dulzura natural. Y durante un tiempo tuve miedo y ya con el tiempo me ha hecho ver que era miedo infundado, que todo lo contrario, que mi personalidad como ser humano No te- está ahí Que la voz y emocional, que pero la está ahí. voz, igual que un defecto físico, una minusvalía o incluso psíquico, no va a perturbar la esencia del ser humano que eres Nada, de eso, claro. y bueno, ahora por ejemplo, antes contaba un chiste, pues si te lo contaba yo solo te reías, pero si había 12 personas y no me escuchaban, ahora me es mucho más fácil que mi mensaje llegue. ¿Cómo tú ves eso? Claro, es que cuando hay una voz anclada tanto tiempo, porque es lo que yo te decía al principio, digo, 39 años, 38 años, perdona. tú piensas que, digo, estamos buscando la voz que te pertenece, que es la tuya, y estamos luchando con 38 años de otra voz. Entonces es normal que, claro, al principio te salían las dudas. Yo es verdad que lo que has dicho, ¿no? El contacto, a mí me gusta tener un contacto estrecho y eso yo lo doy ahí, ¿no? Yo quería estar contigo desde que te dije, oye, creo que te puedo ayudar. Entonces yo creo que ahí va, claro, de repente clic y va saliendo otra voz, otros tonos, de agudo al grave. Yo creo que como rascando, 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 buscando esa voz y van surgiendo esas dudas, ¿no? Entonces, eso, yo te decía, Dani, esto es bonito y esto estamos rascando, vamos con ello, vamos con ello, vamos con ello. Es verdad que bueno, todo esto como, ¿cómo veas tú cuando esa voz iba apareciendo, esos tonos, ¿no? Como músico además, supongo que encima me acuerdo que te analizaba, era algo brutal, ¿no? Que decía, digo, está bien, me encanta que te hicieras tantas preguntas y el entrenamiento, después de hacer ejercicio, por ejemplo, ¿cómo te sentías o cómo eran esos clics de voz al principio, ¿no? En plan, nos veíamos media hora a la semana, ¿cómo sentías A de ver, un día a otro, después de hacer ejercicio, de yo una veía sesión a otra? que existía una correlación directa, inmediata e intrínseca entre los ejercicios con los tubos y la transmutación de la voz. Claro, era algo brutal, era que soplaba un ratico, por simplificar un poco, Sí, esa U, claro, joder, ese ejercicio. pero... Y lo que me generaba una frustración tremenda fue, pero tú me explicabas que el proceso de consolidación de la voz, que decía yo, si tengo todavía, la primera noche que yo salí por Canarias, pedí una cerveza con mi voz normal y nadie miró raro. Y para mí fue como una... Liberación. No, que me fui a cantar a la playa yo solo ahí en Canarias, 3 de enero, y a Santiago me fuera. Y se cree que te mandó 800.000 bolsas, ¿no? Para mí fue algo tan hecho, fue algo Que tan... es el primer encuentro Fue que... mágico, fue como cuando un pájaro nace, sale parte del cascarón y a veces
hay que partir un cascarón, ¿no? Hay que partir el mundo anterior para que nazca un mundo nuevo, ¿no? Algo así, ¿no? Y entonces, claro, pero seguía mientras... A ver, por ejemplo, yo entiendo que todas las personas ni tienen la empatía, ni la sensibilidad, ni las herramientas, ni la bondad, ¿no? Quizás para ayudarte en un tema tan delicado, ¿no? Sí, del tema emocional vamos a hablar luego porque, como te he dicho, Sí. voz y emoción. Comentarios. Pues tu voz de antes estaba mejor, esa era tu voz natural. Sí, y el otro extremo de... Es que un poco esto woke, ¿no? Como, no es que tú eres así, tú eres natural así, tú eres de una manera. Pero para ti, ¿qué era esa voz? Porque, o sea, para ti... Para mí ¿qué esa era? voz era defectuosa, era una voz hablando, yo soy una persona súper, en ese sentido, no me gustan las tonterías. Era una voz defectuosa. Es como si ¿Que te una hacía daño o que no? que me hacía daño, me hacía muchísimo daño. Daño, te puedo una anécdota que creo que te la conté ese mismo verano, después de habernos conocido y tal. Bueno, fue un verano que a ver, pasé 8 meses trabajando y pasé 3 meses por un poco de freelance. Estuve viajando por Andalucía, estuve en Cádiz, estuve por Almería, estuve... Ahora un poquito lo contrario, estoy currando en buen tiempo y el frío estoy un poquito más Luego parado. lo vamos a ver cómo toca. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Que estaba con un buen amigo en Cádiz, de estas noches bonitas, ¿no? Había música en la playa, tal, y había, no recuerdo si había un fuego, había bastante gente, tal. Imagínate la noche esta de los Caños de la Meca, de Tarifa, del Boom, todo en agosto, ¿no? Y bueno, pues una chica empieza a hablar, claro, típico que mi amigo llevaba al perro, cuando hay un animalito siempre la gente se interactúa más cuando hay animales de por medio y tal. Y se acercó y empezó a parafrasearme, A imitar, a imitarme. a imitar tu voz aguda. Pero tú, ¿por qué hablas así? Mira, ya ahí se lió un drama. Yo me sentí. Y, Eso es bullying, joder. claro, tío. Y luego la chica, cuando ya se dio cuenta El daño que estaba haciendo. luego a la hora ya paró la música electrónica, paró y saqué mi guitarra y bueno, se lió una fiesta allí en Cádiz con la gente de Cádiz. Cuando la chica me escuchó tocar la guitarra fue como... Ya no se deshacía en el elogio todo el tiempo pendiente mía, oye, que con todo el cariño que no le tengo ninguna porque no dio para más. Al final la gente cuando en un momento dado no da para más, Ya está. no da para más. Sí, pero lo importante Pero bueno, al final, como ella te puedo contar 100.000 anécdotas que con la yo, voz. con la voz, que yo creo que no, que en otra... O por ejemplo me acuerdo el primer ligoteíto con una guiri típico con 12 años, 13, típico de playa. Teletubby o Tinky Winky o Sí, tal. sí, Y ves que tus amigos tampoco, los que crees que son tus amigos, pues tampoco te respaldan. Porque a lo mejor sin malicia, pero como te ven, te escuchan natural ellos, porque ni se paran esta es la voz de ni Daniel se siempre. paran. Claro, porque igual si me faltase una pierna, pues iría alguno empujándome con el carrito de ruedas. Pero cuando es la voz, No. Ya está, es que ya claro, está, la es gente que tenía no. eso como tu voz. Y encima tú imagínate, pues tener cansado con 3 o 4 cervezas una noche en agosto con música alta, tener que explicarle a varias personas eso. Hombre, porque si ni tú, imagínate, ni tú mismo, que era el que lo sufría, Claro. sabías que había algo que se llamaba entrenamiento de masculinización de la voz, que lo hace un logopeda especialista en voz y que te puede cambiar 38 años de voz, o bueno, vamos a decir, una gran parte de años de voz a la voz que te corresponde de verdad. Tú imagínate entonces el personaje. Tú imagínate, La desinformación que hay con esto es brutal. hay un deportista que tengo gran admiración que es Federico Valverde,
Ese no si eres frugulero, que soy frugulero. No, ahí, Va- ahí cogeo, Dani. Valverde es el centrocampista titular del Madrid, ¿no? Ahí Pues cogeo, Dani. Valverde es un chico uruguayo, pues miren, fenómeno. Le decían Pajarito Valverde, ahora Halcón Valverde, por la voz. Estaba el pobre, un chico uruguayo. Con la voz te digo aún más aguda que la mía. Ya lo escuchas a día de, imagínate un deportista de élite con la de medios que tendrán para realizar cualquier cambio. Pues también no creo que tengamos la suerte de que vea el podcast, yo qué sé, pero también el chico tuvo un cambio de voz tipo al mío. Vamos a escuchar, creo que ha llegado el momento de escuchar la voz de antes. Vamos. De poner un poco, vamos a mostrar algunos audios del principio, primera sesión. Vamos a poner luego un poco en la mitad del entrenamiento y el final, ¿no? Vamos a un poco de ese Estupendo. caminito que recorrimos juntos. Importante, ¿no? Yo creo que cuando, no lo recuerdo, Dani, tú lo vas a decir mejor que nadie, ¿no? Primer cambio que ocurrió en la segunda sesión, tercera sesión, cuando vamos a poner un poco de situación, ¿no? También para saberlo, voy a cogiendo el ordenador. ¿Cuándo tú crees que surge el primer cambio? Te dice, o el primer encontronazo, ¿no? Primer clic. Aparece en tono grave, ¿qué está pasando? Desde el principio. Desde el principio. La primera Y luego, ¿vale? Tú que en la primera semana ya notaste cambio, ¿no? Noté el cambio, ya apareció la voz muy grave. Segunda sesión y ya a partir de la quinta noté un estancamiento, pero porque yo tenía una movida pero era un tema ya psicológico, ¿Y qué está que pasando? me daba vergüenza. ¿Qué está pasando aquí? Sacar la voz. Claro. Además, voy a contar algo si me lo permite. Claro. Fijarse si es pesado. Si es pesado. que estando yo en Canarias trabajaba, se me cayó mi portátil. Estaba yo hablando con mi hermano y iba para trabajar, típico, trabajaba en el hall del hotel. Y bueno, pues llevaba en esa época, llevaba el portátil, ahora llevo mis pedales, llevo otro sistema. Se me cayó. Cojo, Damián, tío, que se llama. Dice, ¿cómo damos las clases? Dice, pues resérvame que voy para allá a ver. Y ahí se me presentó el tío en mitad de febrero. Me presentó en mitad de febrero, madre mía. Bueno, la verdad que pasamos 2 o 3 días que estaba lloviendo, que creo que hacía 20 años que no llovía en Canarias. Y yo creo que el barco se movía, que eso era, tío. El barco se movía. Dios. Y la verdad que pasamos 2 o 3 días, vimos la isla súper a gusto. Yo creo que de alguna manera ahí terminamos la terapia. Recuerdo cuando te recogí ahí en el puerto de San Sebastián de la Gomera, me acuerdo un día súper... claro, yo te estaba hablando con la voz anterior, aguda. Sí, tú estabas oscilando. Y tú me decías, oye, tío, tu voz grave, ¿dónde está? Y claro, también tú entiendes, también un poco, un contexto un poco de... No estaba ni en Madrid, ni en París, ni en Vancouver, como viví un año, estaba... Las limitaciones de cada sitio, un pueblito pequeño, oye, y gente muy buenas personas, pero claro, también le costó mucho, salvo a mí. Quiero mencionar varios amigos que estuvieron ahí conmigo, como mi amigo Ángel, ¿no? Que estuvieron ahí, pero les costaba que fuera posible esa transición, entonces me quitaban las ganas. Oye, no, imagínate que tú hablas como antes, como... Y ya está, el Daniel, ya está. Yo, ahora con los audios van a salir cositas, ¿no? Vamos a mostrar estos cambios, van a salir, vamos a ir explicando cosas, ¿no? Pero que es verdad que, claro, tanto la sorpresa para ti de, hostia, mi voz está cambiando, hostia, estoy pasando de agudo a voz grave, también tiene un impacto emocional y también tiene un impacto social en tu entorno, obvio, ¿no? Joder, me costó una depresión. Y es como me adapto a esto, ¿no? Claro, me costó una depresión, ¿sabes? ¿Y cómo adapto todo esto, no? Claro,
fue como, me pasa, es que no, me acuerdo que me encerré mucho en mí mismo, que dejé de hacer deporte, Sí, claro, es que que, es un como que es como la persona que tiene la boca mal y la criatura va al dentista y tiene que pasar a ver, que no es dolorosa la terapia de sentido, pero que psicológicamente afrontar ese cambio requiere una valentía, ¿no? Como cualquier cosa positiva en la vida, ¿Cómo ¿no? ves esto de claro, una valentía? Es que, claro, eso está guay, ¿no? Que lo digas, ¿no? Como, joder, que me enfrento a un cambio, ¿no? Porque también depende, ¿no? Del perfil vocal, ¿no? Esto eh, depende del perfil vocal y las necesidades, ¿no? La búsqueda de esta voz llega desde un lugar o llega desde otro, ¿no? Desde una persona igual, ¿no? Yo he tenido perfiles de estos de muchos tipos, ¿no? Desde mujeres que por su empresarias que por necesidad laboral han tenido por autoridad, ¿eh? Que, fíjate, este entrenamiento vocal da para mucho, ¿no? Desde empresarias que han necesitado, que me han solicitado a grabar la voz para autoridad en su equipo, hasta hombres transgénero, hasta hombres cisgénero, que es tu caso, ¿no? Es decir, esta no es mi voz, o yo quiero grabar mi voz porque esto está causando ha tenido un impacto emocional en mi vida. Y entonces, esto puede llegar de tantos sitios. En tu caso, recuerdo, ¿no? Y es verdad que esto necesitó de que habláramos mucho, de confiar mucho en el proceso. De verdad que te lo curraste, tuviste una disciplina con los ejercicios brutal. Y, y yo me acuerdo también de eso, ¿no? De decir, bueno, Damián, y esta nueva voz, como ¿no? ¿Qué hago con ella, ¿no? Y eso me gusta que salga, ¿no? Como en plan, que me preguntaras tanto, ¿no? Y que expliques también cómo te fuiste adaptando un poco a esa voz, ¿no? Me dijiste al principio, desde los cambios después de hacer el ejercicio, que me has contado Pues que flipabas del cambio tan rápido, y luego cómo sentiste esto, y me parece bien que lo digas desde el choque de emocional, de decir, hostia. yo creo que es como cuando, tanto en cualquier proceso de aprendizaje como en cualquier proceso científico, además siempre existe como en el propio Big Bang, ¿no? Existe una explosión. Existe un momento de que estás aquí y te pones aquí. ¡Pac! Para mí ese momento de punch fue... De agudo a grave, ¡pam! Pero de que desaparezca el agudo, ¿no? Como... Sí, de jugar con agudo grave, ¿no? Imagínate que tienes... No como hablan de que tienes un lobo y un humano. Se están peleando y ahí tiene o se queda el lobo o se queda el humano, ¿no? Pues para mí tenía una voz aguda y una voz grave. Y en un momento, pero creo en un día, la voz aguda desaparece. Y todo esto pasa cuando termino mi mili, por decirlo de alguna manera, a los 6-7 meses en Canarias, trabajando duro, ahí un poquito aislado, no viviendo y tal. Cuando cargo mi coche bajo el puerto, me monto en el barco, fueron 2 días de barco porque me iba de Málaga a Huelva, a Canarias, imagínate, con todo el equipo, guitarra, ropa. Pero coincidí con la pianista del hotel y ya conversamos un poquito. Pero como llegué a Andalucía y yo me acuerdo de entrar a un bar, quiero un café y un bocadillo de lomo, y yo dije quiero un café y un bocadillo de lomo y nadie se le partió el cuello a mirarme. Yo dije, porque fue, claro, estuve 6 meses sin salir de La Gomera, una isla muy pequeñita. Cuando llego a Tenerife, ¿no? Para el siguiente, fue un momento como de apertura mental que también me dio un gran empuje hacia el Sí, hacia el cambio cambio, total, hacia la definitivo naturalización. e irreversible, porque ya es irreversible. Y ya cuando llego a Andalucía, tío, pues no hablamos de tanto, hoy estamos a 20 de enero del Sí, ahí 2025. es que estabas terminando. Yo, o sea, nosotros. Estamos 20 de enero del 2025. Pues yo quizás te esté hablando del 31 de marzo del 2024.
Sí, antes del verano. Te hablo de finales de marzo, te voy a quedar la primavera por delante. Último día de marzo, que fue cuando volvía de Canarias, cuando ese cambio Estableció. se estableció. Y ya luego, bueno, fui notando cambios menos sustanciales, pero sí como que mi voz iba cobrando cada vez más Puliéndose. calidez, Es más muy interesante. y más equilibrio. Es como si coges una mesa de mezcla entre grave, medio y agudo, ¿no? Al final es una mezcla. Como que noté que incluso cuando llegué me decía, chiquillo, estás para ponerte en una mesa a cantar y poder arrancar pipas. Parece que te has fumado 3 paquetes de Marlboro. Pues sin embargo esa voz se fue equilibrando Puliéndose, sí. y viéndose un poquito más mi personalidad, no una voz robótica que era lo que temía, ¿no? Que se me quedase una voz robótica. Yo ahora hablamos con los audios, pero muy guay esto que acabamos de hablar, porque es el proceso, esa curva de cambio, aprendizaje, entrenamiento, llamémosle como sea, ¿no? De que como te expliqué, ¿no? Daniel, al principio vamos a trabajar sensaciones, parte muscular, Con el agua. necesitamos desbloquear El agua, el agua, el tubo de burbuja. resonancia, te expliqué todas las técnicas que Claro. uso, que aplicamos. Le dije, Daniel, primero hay un cambio importante que es, vamos a buscar y vamos a desarrollar esos tonos. Y luego vamos a depositarnos en ellos y vamos a empezar a pulir la voz, a trabajarla con el Claro, habla, con Claro, la lectura, con lo espontáneo. Es un proceso, una curva, ¿eh? Entonces recuerdo que ya al final en Canarias, a ver, porque yo soy una persona que soy un poco extraño en ese sentido. Yo enfermo voy al médico. No sé qué, tengo gripe, que me pongan, que me vacunen directamente. Me duele la cabeza, me tomo un antiinflamatorio. No creo ni en pseudociencia ni en terapia alternativa. Soy súper científico. En ese sentido. Luego, a nivel de creencias espirituales, las respeto a tope y lo veo súper importante, ¿no? Porque todos somos. No creemos en nada, pero si vas en un barco hundiéndote, posiblemente te pongas a rezar. Es decir, El ser humano como es. tengo una búsqueda espiritual, pero también soy muy racional para muchas cosas. O sea, no me venda ninguna. Porque ya pasé por esa etapa con 20 años, tío, ya uno desenmascara la realidad, te das cuenta del daño que todas esas sanguijuelas hacen al tejido social. Entonces, entonces tú ya me explicaste un poco de qué iba tu máster, de cómo estuviste el tubo, la ciencia que tiene, corrígeme, de determinado grosor del material. Todo influye. Me parece que hiciste tu máster en Chile, ¿no? Creo. Sí, bueno, en Chile una gran investigación que saldrá, espero, este año por fin. Claro. Pero el bagaje que tenía el tubo y que se puede usar tanto para rehabilitar como para entrenar. Y encontrar la vocal adecuada para que resuene. Sí, el porqué de la U, el tipo de ejercicio. Entonces, claro, yo sé que hay un televisor de plasma, funciona, yo no sé cómo funciona, sé que no es magia, pero ronda un poquito la magia que funciona un televisor de plasma. Para mí lo tuyo, o sea, tiene las bases del método científico. Sí, esto es ciencia. Pero creo que a lo mejor hay un 0,1 de. Es como la música. Hay una ciencia de la armonía, de la melodía, pero luego Eso es lo bonito de la hay un 1% también de magia. Es que eso es lo bonito y lo bonito de esto, ¿no? Que la voz es emoción, es ciencia, es arte, lo tiene todo. Y bueno, ya si buscas, si estamos hablando de un entrenamiento con este peso, ¿no? A nivel emocional, pues más aún. Vamos a ver esta voz de la primera sesión. Sí, por favor. ¿Vale? Yo espero que se escuche bien con el micro, yo creo que sí. Vamos a ver, vamos a poner 2, 3 audios del antes de Daniel, ¿vale? Y bueno, vamos a ir hablando un poquito de cositas.
Hola, soy Daniel y estoy en mi primera sesión de masculinización de la voz con Damián. Y damos esta voz de la primera sesión. Vamos por otra. Venga, esta por ejemplo. Me sale que estás esperando a que el anfitrión se dé el permiso. Es increíble, tío. Es increíble. Yo lo veo todavía y me emociono, tío, porque bueno, llevamos un rato hablando, llevamos un rato escuchándote y es brutal el cambio, tío. Ahí enhorabuena. Y enhorabuena por esto. Vamos a seguir, ¿vale? Ahora vamos a poner. Bueno, a ver que tenemos uno por aquí también. Vamos a ver este. Hey, Damián, tío, yo ahora mismo lo que tengo es un mar de dudas, ¿no? Porque es como, o sea, como... Aquí lo que hemos hablado de ir encontrándote, de las dudas, de los primeros clics con la voz. Fíjate, ¿no? De esos cambios. Genial. Vamos por otra. Cualquier momento que quiera Dani añadir algo, lo añades, ¿vale? Vamos con. Bueno, vamos a poner ahora unos poquitos para explicar. Ahora hemos puesto un poquito del antes. Vamos a entrar un poquito en el ecuador del entrenamiento, ¿no? Ya, como hemos dicho, hemos dado el clic y estamos oscilando. Estamos oscilando entre agudo grave, estamos adaptándonos. ¿Cómo lo quieres llamar tú eso? Que tú eres el protagonista. ¿Cómo quieres llamar este ecuador del entrenamiento? Consolidación, ¿no? Consolidando los resultados, ¿no? Claro, consolidando de alguna manera, ¿no? Vamos allá, vamos a ver qué pasa. La mezcla. Tío, pues mañana nos vemos a las 4:30. Me está saliendo de una voz ahí como más natural, ¿sabes? Pero claro, como que me cuesta... Esos gallitos, Dani, ¿qué explica de esos gallitos? Que van Eh, saliendo ahí, ¿ves? Como ahora. bueno, es como una persona, imagínate, pienso yo, que ha tenido un accidente, que lleva un tiempo sin estar y está aprendiendo a andar y bueno, y a veces cojea, a veces tropieza. Qué Pues bonito eso, era una falta de estabilidad y a veces pues me salía, claro, porque al fin y al cabo incluso sigo inmerso en un proceso, qué bonito. ¿sabes? El proceso sigue, que Puliendo. pues sigue puliéndose, claro. Todos los días. Sobre todo me costaba mucho trabajo al principio hablar fuerte, porque ya cuando hablaba demasiado fuerte se me ponía la voz. Ahora me encanta, ¿no? Cuando llega un ruido, una Coca-Cola, una cerveza, me encanta porque, que se me escuche, ¿no? Qué guay Que ya- eso. ¿Qué crees que es interesante? ¿Qué crees que, vale, después de coger, de ir aquí, ¿no? Encontrándote con el tono oscilando, ahí, moviéndote, cositas que actualmente ya se van asentando, que se van naturalizando. Me ha hablado del volumen. El volumen es más, ahora está más adaptado a esa voz más natural. Muy importante Claro. esto, ¿eh? Muy bien, que no es que la voz no es. La voz no es tono. La voz es. Es como la música. Tiene, efectivamente, un montón de variables. El volumen, que al principio te costaba, y eso se ha ido solucionando también, ¿verdad? Se ha ido adaptando, naturalizando. Háblame, por ejemplo, vale, el volumen. El volumen, pues la práctica, el poner más intensidad o poner menos intensidad. ¿Vale? Una variable del Ah. volumen. Otra, por ejemplo, el tema de la inestabilidad vocal. Vamos a llamarle tonal. Vamos a llamarle así, inestabilidad tonal. Eso Pues también. mira, pues como alguien que empieza su carrera como cantante, quizás con 25 ya habrá dado 80 conciertos y tendrá la voz más estable, ¿no? Bueno, o algunos que canten bien mal que ya no tienen solución, ¿no? Como yo, que canto fatal. Pero es una práctica, es que yo creo que esto se reduce a la persistencia y a la práctica. Eso lo vamos a ver ahora en este otro audio. Vamos a ver este, creo que no lo he puesto. Pues es curioso cuando hablo con gente. Ayer hice un cambio de voz. Un chico me preguntó de buena onda, oye, ¿qué cambio en una misma conversación, ¿no? Bueno, empezamos a hablar y tal. Claro, dice, el chico, fíjate, que escuchaba extraña
la voz anterior atiplada. Claro, ¿qué puedes decirnos de esto? Claro, eso fue que en pleno proceso, pues, salgo un día por ahí, algo ahí en Rochila, en La Gomera, tal, y de repente empiezo a hablar con... No me acuerdo que estábamos sentados, tres o cuatro amigos, una noche preciosa, mira, ¿sabes el hotel por donde bajaba el caminito este que bajaba como para las playas de abajo? Estábamos ahí de esta noche que ya ves tú en enero, Mágica, que no era mágica, los tres hablando. Y yo ya me esforzaba por hablar con un que me acuerdo que me dijo, no me acuerdo que tío que me dijo. Me dice, es que yo no te había escuchado hablar con tu voz de antes. Tu voz de ahora me resulta normal. Y yo en mi paranoión, vaya voz que tengo tan grave, vaya no sé en cuánto, vaya tal. Y el otro chico como dice, oye tío, pero si tu voz de ahora Es tu si no voz. me dice nada, me resulta normal que... Pero claro, es lo que explicaba al principio de la correspondencia entre un tío de 95 kilos, 1,83 m, si tiene la voz un poco Sí, más fuerte, más grave, lo espera. Lo que no espera es como si te llega una persona de 1,50 m que es enano y te habla sí, claro. Ese estereotipo también ese, que tenemos, ¿no? ese clip, ¿no? Bueno, Ese clip. es natural, ¿no? Sí, es lo que la sociedad al final, pero que sí, es lo Por natural la impuesto por la naturaleza. sociedad, pero es la naturaleza. Bueno, ya entraríamos en un debate Ya ahí, entramos y hablamos ya de otra historia, ya pero es raro, verdad que pero sí, que lo que te espera, acorde, hombre, una edad, sí, el sol, una cierta edad y un tono, ¿no? el Como sol correspondiente. calienta y deslumbra, la luna es de noche. El hielo está frío. Hay una polaridad, lo que pasa es que hoy día pones una foto en una red social de una página en blanco y te sale uno y te dice que eso es un melocotón. Claro, no, sí que. Que claro que ya dentro del máximo cariño, respeto, amor a la diversidad Pero, cultural, sí, de todo, pero en mi opinión subjetiva personal, que no podemos alejarnos de la realidad. de la realidad. Y además, Claro, pero qué curioso o qué tal, como he dicho, ¿no? El primer shock social, ¿no? De decir, que está esto, o sea, normal, ¿no? Y, cuando y ahí como tú entras en el propio debate, ¿no? Contigo mismo, ¿no? claro, es que el debate, yo una persona que tiendo a sobrepensar, ¿sabes? Que tengo aquí los circuitos de la idea, era un... Y tampoco tenía mucha gente con la que hablar del tema ahí, varios amigos. Entonces tenía, recuerdo, mi amigo Ángel, a lo mejor estábamos viendo el fútbol, pues después de trabajar, nos pegamos ahora me gusta. Ahora, esta. Ni más grave ni más. No, pero mi amigo este Ángel. fue el hombre que me dijo, tú eres el que le ha cambiado la voz a Daniel, ¿no? Pero mi amigo Ángel, que no, No sé si lo es que la recuerdo. pillo trabajando. Ah, bueno. Ah, sí. Pero me acuerdo de cierta persona con Sí. ese comentario. Vamos con otro audio. Hey, bro, pues cada vez cuando estoy tranquilo me sale esta voz con más facilidad. E incluso me cuesta volver a mi antiguo registro. Hey, Damián, ¿qué pasa? Me cuesta. Pero cuando estoy en la calle y lo que te comentaba ayer, que tendremos que trabajar, que me cuesta, ¿sabes? Me cambia un poco el cerebro. Ahí es importante eso que dices, ¿eh? De estos cambios, ¿no? Sí. Es muy importante, ¿no? Se me está, atén la frase, muy power, ¿no? Esto, ¿no? Se me está olvidando el otro registro. Y esto es lo que me preguntan mucho, sesión cero informativa, ¿no? Y esto es algo que, bueno, esta es la, como yo digo, esta es la pregunta del millón del entrenamiento logopédico de agravamiento vocales. Pero la otra voz se va a quedar, es una pregunta, ¿no? La otra voz se va a quedar, ¿cómo se va a adaptar la otra? Esto se me va a quedar y es un proceso Joder, que es importantísimo que se sepa, ¿no? De decir, claro, si es que es una voz que estás, yo siempre digo, si es una voz que deseas, que te corresponde, que es la tuya,
aunque parezca al principio ese porcentaje que has dicho de magia, es que el cerebro tiene esa plasticidad. Uno de los Y- principales inventos del descubrimiento de la neurociencia del siglo XXI, la plasticidad neuronal. ¿Cómo? ¿Qué puede decir Hasta las eso? personas, pues yo creo que sería un buen ejemplo de plasticidad. No recuerdo ahora mismo el núcleo del cerebro que controlar, que el núcleo Cumben. Es que hace tiempo que estoy en neurociencia un poco. Pero ¿cómo? Pero Para ti, ¿qué? Esto de... A ver. ¿Cómo te empiezo a decir? Sí, es que no tengo... Y además, los amigos de la Placita Amarilla, que me acuerdo Sí, que ya me también, mandaron... sí. Saludos aquí para los colegas. Saludos, Marco. Me mandaron otro paciente de otra historia, además de Sí, le di yo rehabilitación, a Marco, cantante, un cantante de otra historia, que estaba trabajando con él, nada, de otra historia, ¿no? Me mandó, oye, sales aquí, ¿no? O hablan de ti aquí y tal. Y yo me acuerdo que entre ellos interactuando, hablando del tema, hay uno, pero esa voz se le queda, no me lo recuerdo bien, tengo el vídeo por ahí. Pero esa voz se le queda, le preguntó a Marco a alguien, ¿no? Uno de ellos tres le preguntó, de ellos dos, pero del otro dos restante le preguntó a Marco, ¿no? Del equipo, de su equipo, ¿no? Pero ¿se le queda o tiene que hacer un esfuerzo o esto es natural? Y creo que responde, no lo recuerdo bien, ¿no? Las palabras exactas, ¿no? De esta conversación, pero me gustó mucho que me lo enviaran y me gustó, y le agradezco que me hayan hablado del tema aquí. Yo también. Pero yo creo que esto es clave porque es lo primero que me preguntan, ¿no? Esto se queda y mira, fíjate que además de rebote salió ahí también. Claro, Entonces esto explica porque yo creo que es que no importante. somos ventrílocos. O sea, normalmente es como te dice, ahora me llamo Luis y me llamo Ismael, ¿no? O me llamo... Te quiero decir, tengo dos voces, ¿se me van a quedar dos voces? Y yo creo que tienden a... no sé si llamarlo, el cerebro algo tiende a unificar. Es como la voz está tan grave que la primera sección que parecía Darth Vader o Sauron de Extremo total. esa voz tan claro, porque al final si tú coges una gráfica un grave sería esto y un agudo sería esto, ¿no? Las frecuencias graves son más largas, más estiradas en el tiempo, ¿no? En algún momento hubo una, ¿cómo diría yo? Una simbiosis entre el grave y el agudo, que el grave dejó de ser tan grave y el agudo dejó de ser tan agudo. Incluso te podría decir que mi voz aguda durante las primeras sesiones yo no me daba cuenta, pero era menos aguda. De la Claro, en relación a los primeros vídeos, los primeros pasos, sí. claro, aunque yo me siguiese percibiendo esa voz antigua aguda, era un poquito menos aguda. Y, no, como que se tocaron, no sé cómo. Sí, ¿tú sabes cómo yo veo esto? Dándole vuelta, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Como se mezclan dos colores, ¿no? Es que eso es lo que estaba pensando, tío, qué fuerte, ¿no? Claro. Joder, qué fuerte. Esto es lo que estaba pensando. Tú tienes vamos a poner el amarillo. Sí. Y yo le meto ahora un moradito. Sí. Entonces, yo lo empiezo a mezclar y tengo, vamos a decir que el agudo es el amarillo y el moradito es el grave. Y empiezo a jugar así. Esto, cuando empiezo a trabajar, naturalizar, a exponer la voz y tal, rojo. Claro. Y esa es la voz por eso. Al principio oscilamos entre agudo, búsqueda, grave, extremos y luego lo que hoy en día tiene, que es una voz natural, con cuerpo, definida, pulida, expuesta, trabajada, con otras cosas que se han adherido, el volumen bueno, claro, estabilidad tonal. Y me está demostrando proceso, de entrenamiento vocal. Claro porque si en la primera sesión me sale el grave, es porque el grave, vamos a llamarlo rojo, estaba. Claro. Y el amarillo, vamos a llamarlo agudo, manifiestamente estaba. Quizás lo que no... De hecho, hay
cuando los expertos hablan sobre la conciencia, la definen más como una pintura que como una fotografía. O sea, nosotros la conciencia y el inconsciente es más como se parece más a una pintura. Creo que por eso nos gusta el arte, que vemos reflejado en nuestro mundo que al final se ve del pintor, ¿no? Bueno, gusta el arte. Pues creo que una mezcla eso de quizás Es que la voz es arte, tío. o volviendo al sonido, si estás en una mesa de mezcla y tienes que ecualizar entre grave, medio y agudo, quizá a mí. Es que aquí se puede hacer muchas conexiones, ¿no? Con lo que he dicho de los colores, agudo, grave y cómo se van adaptando. De que esto, y yo un lema que tengo puesto en redes, en la web, y tal, es que esto es una amalgama, la voz, de ciencia y de arte y de emoción. Emoción, claro. Pero brutal esto que ha salido. Vamos a mostrar a seguir comentando los últimos audios del final, ¿vale? Que va saliendo un poquito aquí, ¿no? Vamos a ver. Hombre, ya ves, y me motiva que es terminar de hacer los ejercicios, el reto que me pone. No, pero todos los días lo hago. Hago los ejercicios y luego leo el texto. Que hace 2 horas un día, lo van a hacer, son 30 o 20. Pero es que terminar de hacer los ejercicios, aparte de relajarme, porque es meditación también un poco, es que noto el cambio automático y cuando hablo, tío, antes como que notaba que me hacía daño y ahora noto como que me masajeo, tío, noto la vibración, tío, saliendo del cuerpo. Yo este audio lo tengo aquí y lo elijo porque me parece tan potente, ¿no? Hablas de joder, es que hablas cosas súper claves, ¿no? Hablas de, primero, enhorabuena porque yo siempre lo digo porque yo puedo, hago el ejemplo de los pacientes, ya sean porque vienen con disfonía, con ronquera, porque, o sea, por rehabilitación vocal o porque vienen por entrenamiento vocal, que es tu caso. Yo le digo, mira, yo puedo ser el mejor profesor de guitarra del mundo, con la mejor guitarra del mundo, que si tú no tocas la guitarra, Olvídate. Eso es lo primero. Y tú aquí lo tengo muy power porque hablas de lo primero, ¿no? Que hace falta aquí disciplina, tío. Y tú no lo dices, que no son 2 o 3 horas, Damián, que me ponen a trabajar unos minutitos a lo largo del día. Y es verdad, digo, esto es como beber agua. Pequeños buches durante el día, no me bebo los 2 litros de agua, las 2 horas, no, me bebo minutitos durante el día y lo clavaste. Y veo también aquí que, claro, que también desaparece esa fatiga vocal, ese cansancio vocal, que además tenía un impacto muy importante emocional. O sea que brutal. Vamos a poner este audio final a ver qué nos cuentas. Tío, pues ha visto que me sale con bastante naturalidad, tío, la voz. Estoy teniendo creo, el problema del efecto Pigmalión, tío, profecía autocumplida. ¿Cómo que nos cuenta aquí? Sobre el efecto Pigmalión, profecía autocumplida, es psicología social básica. Si el profesor piensa que eres mal estudiante, vas a suspender, ¿no? Pues claro, yo me decía, vale, tengo otro tono de voz, pero como los demás están esperando escucharme con una voz de pito aguda, pues yo voy a hablar con voz de pito aguda. Era como profecía autocumplida. A pesar ya en ese momento de tener la otra voz, tener esa herramienta, yo hablaba como los demás esperasen. El profesor espera que eres mal estudiante, vas a ser mal estudiante. Pues algo parecido y me di cuenta en cómo, porque siempre me ha gustado mucho la psicología social, ¿no? La psicología social es como la rama de la psicología que se dedica a pensar cómo las personas pensamos de sí entre nosotros, ¿no? Empieza, pues entonces, el efecto este Pygmalion es que de la profecía autocumplida es que es muy cierto, es que al final somos lo que los demás piensan que somos. Piensan, ¿no? Esperan. Hay que romper eso, ¿eh?
Por supuesto, De hecho, esa es mi pregunta a ti. lo he roto. ¿Cómo rompes esto? ¿Cómo rompes esto? Porque forma parte yo creo que del proceso de adaptación vocal aquí, ¿no? De emoción, el camino. El Esto, camino vocal que vivimos mira, juntos. Y esto, ¿cómo siempre lo se- afrontaste? ¿Cómo lo voy a solucionas? intentar ¿Cómo rompes con esto? desde algo, término coloquial, sin caer en ninguna grosería. Siempre se ha dicho que el cerdo, el animal, el jabalí, eh, chinga más por pesado que por guarro, ¿no? Básicamente, Porque no intentamos ahí lo lleváis. pesadez. Sí, básicamente que os jodan. Porque soy muy pesado, porque a mí me dijeron, oye tío, la guitarra, tú no vales para cantar, no vales para entonar, Pues toma, no te bajas en el ahora conservatorio. veremos. Ahora veremos. Ahora cojo la guitarra y mira. Ahí lo lleváis. Sí, ole. Vale, pues Vale. cojo una guitarra y me suena, ¿no? Pues cuando me apunté al conservatorio, estaba era mejor mío, estábamos escuchando a Jimi Hendrix. No, ahora hay un tributo, ¿dónde hay un tributo a Jimi Hendrix? Pero Sí, aquí, Oliver. sí, tendremos que ir a verlo, Parrado a la batería. Y Máquinas. pues estaba escuchando a Jimi Hendrix y dije, me quiero apuntar al conservatorio. Ya mi padre tocaba la guitarra, me había enseñado los primeros acordes, ¿sabes? Y fui a una prueba me estoy tirando un poco de tierra encima, pero bueno, como me da igual, pues pienso que tengo que poner Tú rompes con el molde vocal con esto, ¿no? naturalmente como somos, pues me apunté al conservatorio e hicimos una prueba de acting en el conservatorio este de aquí de elemental que hay en Fujilar, para que no en Fujilar, Parque Naranjo. Y saqué la prueba de actitud, hemos pasado todo por ahí. la prueba de actitud más baja de toda la lista. Me cogieron porque había plazas de sobra. Y el primer año suspendí todas las asignaturas. Y hoy en día vives de la música. Vivo de la música así, bueno, se profesional. Y dicen que y luego que si bueno, que si tú no claro, y también el tener la voz mejor también, esa inseguridad que me generaba la otra voz, hasta para tocar me producía porque muchas veces en el Muy flamenco potente esto, ¿eh? no es lo mismo, tú estás en un Muy escenario importante esto. tranquilo, con tu acorde profesional, en un sitio de élite como los que trabajo, que estás en un bar donde están los cuatro matados, por decirlo de alguna manera, que a veces no tienen corazón. Que pues claro, como les das envidia, van a ponerte A ver qué te puede sacar para hacer daño, ¿no? entonces, claro, encima te escuchan con la vocecita aguda. Y más en el mundo del flamenco que no se caracteriza. No quiero hablar más de la cuenta, ¿no? Pero bueno, vamos a callarnos, ¿no? Te quiero decir, ese factor de que te digan no puedes, ya te hace sentir un poco como de una minoría, ¿no? Sí, te etiquetan por tu voz, ¿no? Claro, como pueden etiquetar a alguien tan tonto por país de procedencia o por el color de la piel o por la identidad sexual, para mí todo está cuando te ve, entonces claro,
esa parte te sientes que también te desarrolla la empatía. Y la valentía. Entonces al final eso, claro que el sacrificio, la constancia, la disciplina... Porque es que es lo que digo, es que es un mezclum de... A mí me encanta lo que hago, una pasión, y la gente que ha trabajado conmigo, yo creo que lo hago lo mejor que puedo, pero es una mezcla, tío, entre... Como digo, ¿no? Yo intento dar lo mejor de mí porque esto es pasión, pero que además que está ayudando a alguien en algo muy importante como es su voz, su huella, sus emociones, está jugando está jugando con mucho. Es que, bueno, y en esto de la vascularización de la voz, ¿no? En la modificación del tono, en la búsqueda de tu voz, aquí hay muchas historias que tengo en mi cabeza Claro. y algunas son muy jodidas, de mucho dolor, y también las hay en rehabilitación vocal, porque tú piensas que en la voz profesional, por ejemplo, también una persona, un abogado, una profesora que viene con una patología vocal, que viene con ronquera y que no puede ejercer su trabajo, también sufre un montón. Entonces, pero, Oh. o sea, que la voz al final tiene ahí, la voz es emoción y eso a mí no me cabe la menor duda, ¿no? Y este proceso también, además, en concreto, tiene un impacto muy importante, ¿no? Pues mira, vamos a ver, hablando de emoción, vamos a enganchar con esto. Tenemos aquí el Movimiento. audio de este audio, vamos a ver que es el último ya que vamos a poner para cerrar un poquito y vamos allá. Incluso temía que mis padres me notasen raro, mi madre o algo, otro tono de voz, pero todo lo contrario, se lo han tomado súper bien. O sea, que ha sido súper... Que yo me quería aquí en Fuengirola y venía alguna dificultad, me iba a rayar. Todo lo contrario, me ha ayudado muchísimo a llegar aquí, tío, que ver lo que es la mente, tío. Y ya noto la voz y cuanto más avanza el día, con más fuerza sale, como... Dios, ¿sabes? Importante esto de, volvemos a la exposición también y al qué Bueno, dirán y qué como- esperan de mí, sociedad, ¿no? Es- Yo estoy con esto, ¿no? Llegué a entender que la mente, ahora hablo de la mente de los demás, no de la mía, bueno, también de la mía, pero en el sentido, cómo los demás reciben ese cambio. Entonces, pues yo imaginaba que iba a ser un drama, ¿No? que Hombre, iba a súper brusco, perder, ¿no? claro, con mis amigos, que me iban a percibir de otra manera, que primero de quedar con un amigo, quedar con una amiga con mis padres al minuto 1, minuto 2, minuto 3, pero a los 10 minutos decirme, tío, estoy como si hubieses hablado toda tu vida así. O sea, en el minuto 1 que no hemos visto, he dicho, hostia, quieto, se nos dan. Pero como es como que el cerebro tiene mecanismos para asimilar lo natural, Lo ¿no? natural. Ejemplo, un hijo va a asimilar la muerte de sus progenitores, un progenitor nunca va a asimilar la muerte de un hijo, ¿no? Algo así, ¿no? Como que el cerebro tiene mecanismos, funciones Sí, para adaptarse, ¿no? para Pero adaptarse, además ¿no? para adaptarse a lo que es, ¿no? Porque al En la final, propia evolución es como, o sea, por ejemplo, bueno, partimos, ¿no? Imagínate que pesas, que estás muy, muy gordo, que no puedes moverte, que tienes una voz de pito y estás cojo. Y dicen, tío, no, tú tienes que ser así. Tienes que tener la voz de pito, tienes que ser cojo y tienes que pesar 200 kilos. Y si alguien te dice, oye, que puedes adelgazar con un poco de dieta y deporte. Hey, tío, eres malo. No, es completamente... Entonces, ¿cómo vemos la lógica entre blanco y negro? ¿Dónde está el gris? Desde el máximo respeto al proyecto individual de cada persona, ¿no? Cada de cada humano. persona, desde ese cariño es como en Matrix, Morfeo, ¿no? Oye, te puedo enseñar la puerta, no te voy a empujar, pero te voy a enseñar la puerta. Entonces yo creo que la puerta, no podemos censurar la puerta, no podemos normalizar que una persona tenga una voz que no quiera, o que una persona tenga un físico que no quiera. Porque en el fondo, tío, las personas, tío, y he vivido, mira, he vivido en ambientes hippie, he vivido en ambientes punky,
he vivido en México, he vivido en Canadá, he vivido en Madrid, en Lavapiés, he vivido aquí en Málaga, he vivido en Canarias, he vivido en Inglaterra, he vivido... Y al final, tío, todo el mundo quiere un coche bonito, a ver si me explico. ¿Sabes, tío? No quiere lo mejor. Que... Entonces al final, tío, dentro del respeto a cada persona, tío, pero no podemos promover formas de vida insaludables O el odio. o el odio. Yo me gustaría preguntarte, Daniel, a modo de cierre, ¿cómo ves tu voz ahora? ¿Cómo la sientes? Al principio te preguntaba qué tenías cómo te relacionabas con tu voz anterior, y ahora te pregunto para cerrar, ¿cómo te relacionas con tu voz actual? Pues con normalidad. Querida normalidad, ¿sabes? Porque siempre hay planos inferiores, planos superiores, planos medios, siempre el plano medio. Un plano de que no tengo que estar... Es como si te pregunto, ¿cómo te relacionas con tu forma de caminar? O con tu forma de besar, o cómo te relacionas con tu forma de montar en bicicleta o de nadar, tío. Cuando tienes que estar cuestionándote, es como cuando tienes una persona al lado y tienes que estar cuestionándote si es buena o mala. Yo eso que has dicho de la bicicleta, yo al principio, ese aprendizaje sensoriimotor, yo al principio siempre le digo al paciente que esto de la voz debe de entrar por esa vía, ¿no? Porque, y lo trabajamos para eso, ¿no? Con sensaciones, con fuego externo, con fin, todo lo que yo te he ido comiendo la cabeza de pesado. Claro. Es como al final de decir, si yo te quito la bici 10 años, y yo te devuelvo la bici, no te caes de la bici. Y yo te agradezco mucho, Dani, que confiara en mí esa noche loca que yo te dije, yo te puedo ayudar sin conocerte de nada. Que hayamos creado una amistad tan bonita, tío, a raíz de esto. Y bueno, yo quiero decir que aquí tenéis un ejemplo de que la transformación vocal es posible, de que es posible hacerlo con la logopedia especializada en voz, de que esto es un entrenamiento vocal que requiere disciplina, pero no deja de ser saludable, natural, es fácil de realizar. Y bueno, pues tenéis el ejemplo aquí de plena transformación vocal, metamorfosis vocal total. Muchas gracias. Ha sido un placer, llevamos aquí 800.000 horas. Valió la pena esto, valió la pena documentarlo, valió la pena hablar de todo esto. Sí, sobre todo por dar visibilidad a un problema, claro, porque parece que como que algunos problemas están de moda y otros no, pero que algunas cosas que no se hablan, que son problemas acuciantes del día a día y que no tengamos las herramientas y el conocimiento. Esto sirve para informar y bueno, y de aquí pues ya te digo, Daniel, darte las gracias por dejarme acompañarte. Gracias a ti, siempre ha sido un placer. Gracias por dejarme acompañarte en este viaje. Y bueno, hasta aquí el capítulo del podcast Intenso. Nos vemos en el siguiente capítulo en Voz de Élite. Y muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Voz de Élite, un podcast sobre logopedia y voz de Damián Osorio.